Cómo un vuelo privado terminó destapando un escándalo que toca las entrañas mismas del poder en México. Un jet discreto, de matrícula extranjera, aterrizó en México con la misma suavidad con la que un secreto se desliza entre susurros. Pero lo que parecía un simple trayecto, pronto se convertiría en la pieza clave de una historia que mezcla política, crimen organizado y la sombra implacable del fentanilo. Aquel avión no venía vacío. Según registros y testimonios, estaba vinculado a un círculo muy cercano a Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación y figura de peso en la política nacional. En sus compartimentos, lejos de cámaras y miradas indiscretas, las autoridades sospechan que viajaba un cargamento que nada tenía que ver con negocios legales. La situación era explosiva. En un país donde el fentanilo ya se ha convertido en una crisis de salud pública y un motor silencioso de violencia, la sola idea de que un alto funcionario pudiera estar relacionado con su traslado no solo escandaliza, sino que golpea directamente la confianza en las instituciones. En el mundo del poder, los deseos son simples pero letales: mantener influencia, blindar la imagen y controlar la narrativa. Sin embargo, en este caso, había algo más fuerte que cualquier estrategia de comunicación: la presión internacional. Estados Unidos ya había lanzado advertencias y exigencias claras. El flujo de fentanilo debía cortarse y no iban a tolerar que políticos mexicanos estuvieran jugando en el lado equivocado de la cancha. Y ahí comenzó el verdadero conflicto, porque la investigación, en lugar de apagarse, creció como incendio en pastizal seco. Las primeras filtraciones señalaban que el jet había realizado trayectos repetidos, siempre en rutas vinculadas con zonas de producción y almacenamiento de drogas sintéticas. Y el cambio llegó cuando un informe interno, presuntamente filtrado desde dentro del gobierno, dejó de ser un rumor para convertirse en documento. De pronto, lo que se trataba como una investigación discreta se convirtió en una bomba mediática. La prensa internacional tomó nota y Washington comenzó a preguntar con nombres y apellidos. El resultado fue un quiebre total en el círculo político de Adán Augusto. Voces que antes lo defendían empezaron a tomar distancia. La historia ya no podía detenerse. El jet había aterrizado, pero su sombra apenas estaba despegando. El jet privado no era un pasajero más en el cielo mexicano. Era la punta de lanza de una operación que llevaba meses en la mira de autoridades nacionales e internacionales. Su comportamiento en las rutas aéreas hablaba por sí solo: despegues y aterrizajes en aeródromos casi invisibles, ubicados estratégicamente en los estados donde la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas han crecido exponencialmente en los últimos años. Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, nombres que se han convertido en sinónimos de violencia, pero también de una sofisticada red de distribución que usa el aire como vía preferente. Las autoridades federales confirmaron que este jet realizó al menos 10 vuelos documentados en el último año, todos ellos siguiendo un patrón casi idéntico: traslado de carga sospechosa, conexiones con operadores del narcotráfico y paradas técnicas en puntos donde el control gubernamental es débil o inexistente. La investigación interna desveló además una red oculta de complicidades, desde pilotos y agentes aeroportuarios hasta funcionarios públicos en puestos clave, todos supuestamente protegidos por cadenas de favores y acuerdos que van más allá de la simple política. Esto explica cómo un avión vinculado a un exsecretario de Gobernación pudo maniobrar sin ser detectado ni cuestionado hasta que la presión internacional lo hizo imposible. El patrón de vuelos también reveló que no era un caso aislado, sino parte de una estructura organizada para mover toneladas de precursores químicos y fentanilo en estado puro, con rutas que conectaban México con Estados Unidos y Canadá.
La sofisticación del modus operandi no solo evidenciaba la capacidad logística del cártel involucrado, sino también el nivel de protección y acceso con el que contaban algunos actores políticos. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue la capacidad del grupo para alterar rutas, cambiar horarios y usar documentos falsos sin levantar sospechas inmediatas. Un auténtico juego de espejos que solo se desmoronó cuando el seguimiento satelital, las intercepciones telefónicas y el análisis financiero empezaron a cruzar datos. Los vínculos con empresas fachadas que aparecían como dueñas del jet o responsables de su mantenimiento también fueron parte clave del rompecabezas. Desde el extranjero llegaban transferencias millonarias que, al ser investigadas, terminaron apuntando a cuentas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este segmento oscuro del poder y la violencia reveló no solo un caso de tráfico de drogas, sino un entramado donde la política, la corrupción y el crimen se funden, con consecuencias que van desde la inseguridad hasta el debilitamiento del Estado de Derecho. Así, mientras el jet siguió sus rutas durante meses, las autoridades comenzaron a mover sus piezas para cerrar el círculo y llegar al corazón de la red. Personas, lugares y estructuras que parecían intocables. La madrugada del operativo comenzó sin estridencias. No hubo sirenas ni movimientos apresurados, solo un grupo selecto de elementos federales, acompañados por agentes de la DEA, que se desplegaron en silencio en las inmediaciones de una finca ubicada en una zona exclusiva del Bajío. Aquella propiedad, valorada en varios millones de dólares, estaba registrada a nombre de una empresa fachada que, al seguir el rastro, conducía a personas del círculo más cercano de Adán Augusto. El inmueble destacaba por su ostentación: muros altos, cámaras de última generación y un sistema de acceso biométrico digno de una instalación militar. Sin embargo, lo que importaba no estaba a la vista. Los informes de inteligencia señalaban que en sus sótanos se almacenaban precursores químicos y cargamentos de fentanilo listos para ser enviados al norte. El juez federal había autorizado la orden de cateo después de semanas de presión por parte de la agencia estadounidense. Las escuchas telefónicas revelaban conversaciones codificadas sobre paquetes y envíos especiales que, en el lenguaje del narcotráfico, eran sinónimos de mercancía ilícita. Todo apuntaba a que el jet privado no operaba solo. Era parte de una cadena que incluía bodegas, rutas terrestres y contactos internacionales. Cuando las fuerzas entraron, no encontraron resistencia armada, pero sí un arsenal de información. Documentos, computadoras y teléfonos satelitales que, al ser analizados, confirmarían transferencias bancarias, pagos a funcionarios y rutas de transporte que coincidían con los vuelos del jet. En una habitación blindada hallaron lingotes de oro, fajos de dólares y registros de movimientos logísticos que databan de más de 2 años. Lo más delicado para el gobierno mexicano fue que entre los papeles incautados aparecían fotografías y registros de reuniones privadas en las que figuraban no solo empresarios y operadores del CJNG, sino también políticos en activo. Entre esos nombres, la sombra de Adán Augusto comenzaba a tomar forma en los reportes internos. El escándalo creció cuando, horas después del operativo, medios locales filtraron que la finca estaba vinculada indirectamente a una sociedad que había trabajado con artistas reconocidos, incluyendo eventos privados para la familia de Ángela Aguilar. Esto no implicaba participación directa, pero el simple vínculo mediático encendió las redes sociales y amplificó el caso a nivel nacional. El gobierno intentó contener la crisis, alegando que se trataba de una investigación en curso y que no podían confirmar vínculos políticos hasta tener pruebas sólidas. Sin embargo, para la opinión pública, la narrativa ya estaba escrita. Un jet, fentanilo,
políticos y una red de poder que parecía indestructible. Hasta ahora. Ese día marcó el inicio de un enfrentamiento no solo contra el narcotráfico, sino contra las propias estructuras que, desde la sombra, lo habían protegido durante años. La investigación no quedó solo en suelo mexicano. A partir del operativo en la finca vinculada a Adán Augusto López, la DEA comenzó a jugar un papel crucial que para muchos reveló el verdadero alcance de la red. Esta agencia estadounidense, con años de experiencia en la lucha contra el narcotráfico internacional, usó el caso para presionar diplomáticamente a México y asegurar que la investigación avanzara sin interferencias. Desde Washington, altos mandos de la DEA monitoreaban cada movimiento, con evidencias recopiladas que iban más allá del fentanilo, mensajes interceptados, rutas de lavado de dinero a través de paraísos fiscales y conexiones con grandes empresarios del entretenimiento. Y es que el cartel no solo traficaba droga, también se infiltraba en la industria cultural y política para blanquear miles de millones. El golpe maestro de la DEA fue la filtración selectiva a medios internacionales, que en cuestión de horas convirtieron al JET en el centro de la atención mediática global. Reportajes en cadenas estadounidenses y europeas pusieron bajo lupa a figuras vinculadas indirectamente con el gobierno mexicano, desatando un escándalo que trascendió las fronteras. Pero esta presión tuvo un costo. En México, la filtración dividió a las autoridades. Unos exigían acelerar la investigación y mostrar resultados, otros buscaban minimizar el impacto para evitar un desgaste político. Mientras tanto, en los pasillos de la Secretaría de Gobernación y en círculos empresariales, la preocupación crecía. ¿Qué más saldría a la luz? En la capital estadounidense, la DEA reveló que las rutas aéreas detectadas tenían como destino final no solo Texas, sino también otros puntos estratégicos en Europa y Asia, lo que evidenciaba una red de narcotráfico internacional sofisticada y bien organizada. Además, documentos obtenidos de forma legal en Estados Unidos indicaban que las operaciones financieras vinculadas al JET estaban relacionadas con cuentas en Suiza, Panamá y Malta, reforzando la hipótesis de una estructura de lavado multimillonaria. La DEA señaló que era solo la punta del iceberg. Esta evidencia internacional obligó a las autoridades mexicanas a replantear su estrategia. Ya no se trataba solo de capturar al piloto o decomisar el jet, sino de desmantelar toda la red que operaba bajo el radar, una red donde el poder político y el crimen organizado parecían entrelazarse de forma alarmante. Mientras el público seguía de cerca las noticias, la sensación de que había mucho más detrás del escándalo crecía. Y así, lo que parecía un caso aislado se transformaba en un símbolo de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, una batalla donde los actores no solo se enfrentaban en las calles, sino en los despachos, los juzgados y los medios. El jet ya no era solo una aeronave, era el emblema de una red que el país debía enfrentar de frente, sin filtros ni medias tintas. Cuando el caso del jet explotó mediáticamente y la DEA comenzó a presionar, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, se vio obligado a intervenir. No era una movida voluntaria, sino una orden directa desde la presidencia: seguir el dinero, cueste lo que cueste. En ese momento, lo que estaba en juego no era solo una investigación, sino la credibilidad de todo un gobierno. Los auditores del SAT no tardaron en encontrar señales de alerta. El jet, registrado a nombre de una empresa de aviación privada, no generaba ganancias reales, pero movía sumas millonarias en mantenimiento, reparaciones y consultorías pagadas a compañías fantasmas. Estas empresas, ubicadas en Ciudad de México, Querétaro y Monterrey, no tenían oficinas físicas, empleados registrados ni operaciones comprobables.
La investigación reveló que, detrás de esas factureras, había un entramado de testaferros. Personas con bajo perfil, desde choferes hasta secretarias, aparecían como dueños de empresas con facturación anual superior a los 200 millones de pesos. Para el SAT, era claro, se trataba de una estructura de lavado diseñada para ocultar el origen ilícito de las ganancias. Pero lo más delicado no fue descubrir la red de factureras. Lo más delicado fue encontrar depósitos bancarios que conectaban directamente con cuentas a nombre de familiares y socios cercanos de Adán Augusto López. Transferencias trianguladas que salían de México, pasaban por Panamá y acababan en bancos suizos. Todo con la aparente finalidad de borrar el rastro del fentanilo que viajaba por el jet. Un informe confidencial del SAT, filtrado semanas después, describía que al menos 1.200 millones de pesos habían pasado por este circuito en los últimos 3 años. Y lo más inquietante, las fechas coincidían con el periodo en que Adán Augusto se desempeñaba como secretario de Gobernación. Mientras los auditores rastreaban cada peso, en las altas esferas del gobierno se desataba una lucha interna. Algunos querían cerrar la investigación para evitar un colapso político. Otros, en cambio, veían en este caso la oportunidad de mostrar una postura dura contra la corrupción, incluso si eso significaba derribar a una de las figuras más poderosas del país. La tensión llegó a tal punto que en una reunión privada en Palacio Nacional se habló abiertamente de la posibilidad de ofrecer un acuerdo para frenar el avance de la investigación. Pero la DEA y el Departamento del Tesoro de EU ya estaban involucrados y retroceder podía interpretarse como un encubrimiento a nivel internacional. El SAT, acostumbrado a trabajar en silencio, ahora estaba en el centro de un huracán político y mediático. La pregunta no era si iban a encontrar más irregularidades, sino hasta dónde estaban dispuestos a llegar con lo que descubrieran. Y así, la investigación fiscal dejó de ser un simple trámite y se convirtió en una amenaza directa contra el círculo más íntimo de Adán Augusto López, una amenaza que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Lo que comenzó como un rastreo fiscal y logístico pronto se convirtió en una bomba de relojería cuando agentes de inteligencia lograron interceptar comunicaciones entre los involucrados. No eran simples llamadas telefónicas, eran mensajes cifrados, grabaciones ocultas y hasta videos que exhibían la máquina oculta detrás del jet y su vinculación con el tráfico de fentanilo. Según fuentes confidenciales, la DEA y la UIF tuvieron acceso a chats encriptados donde se negociaban pagos millonarios, órdenes de cargamentos y hasta instrucciones para sobornar a funcionarios clave. En esas conversaciones, el nombre de Adán Augusto López aparecía en clave, pero su identidad era confirmada por especialistas en análisis de patrones de voz y ubicaciones. Un piloto involucrado, que se volvió colaborador de la Fiscalía a cambio de protección, detalló cómo las rutas aéreas eran coordinadas con precisión quirúrgica. El jet despegaba de pistas clandestinas en Chiapas, hacía escala en aeropuertos privados en Texas y regresaba a Jalisco, siempre con cargamentos ocultos entre mercancía legal. Cada viaje costaba miles, pero el beneficio para el cartel era exponencial. Además, las grabaciones revelan cómo operadores financieros daban instrucciones sobre transferencias internacionales, recomendando dividir los pagos para evitar alertas y utilizando cuentas a nombre de empresas fachada en Panamá, Malta y las Bahamas. No solo se lavaba dinero, también se usaba para sobornar a servidores públicos y evitar investigaciones. Pero lo más perturbador fue la grabación de una conversación donde un asesor cercano a Adán Augusto prometía agilizar permisos de vuelo a cambio de una compensación.
Esa promesa de impunidad fue clave para que el jet pudiera operar durante meses sin ser detectado, pese a su evidente vinculación con actividades ilícitas. Mientras tanto, en México, la presión aumentaba. Agentes federales que filtraron esta información interna aseguran que la red alcanza a otros personajes del ámbito político y empresarial que no solo facilitaron la operación, sino que se beneficiaron de ella. El entramado es tan complejo que involucra desde empresarios de la aviación hasta funcionarios de aduanas, operadores financieros y políticos regionales. Y todos parecen actuar bajo una red de mutuo beneficio blindada por contratos legales y falsas declaraciones. En las siguientes semanas, la Fiscalía prepara una serie de citatorios y órdenes de arresto que podrían sacudir el país, poniendo a prueba la fortaleza del sistema judicial y la voluntad política para enfrentar este caso. Porque cuando se trata de corrupción y crimen organizado al más alto nivel, las sombras son largas y la caída puede ser estrepitosa. Cuando la noticia del cateo al jet y la vinculación directa de Adán Augusto López explotó en redes y medios, la reacción fue inmediata y polarizada. Por un lado, la prensa rosa y algunos comunicadores trataron de minimizar el escándalo, enfocándose en discursos de persecución política y campaña de desprestigio, mientras que en plataformas digitales se desató una verdadera guerra de narrativas. Desde cuentas oficiales, el equipo de prensa de Adán Augusto emitió comunicados cuidadosamente redactados, negando cualquier implicación directa, asegurando que no existe evidencia legal que lo vincule con actividades ilícitas y apelando a su trayectoria pública y servicio al país. Pero esas palabras chocaban con las filtraciones de documentos y testimonios que seguían apareciendo día tras día. Grupos de simpatizantes organizaron campañas en redes con hashtags que buscaban proteger su imagen y desacreditar a los medios que difundían la investigación. Videos con entrevistas selectivas, discursos emotivos y declaraciones de apoyo de figuras políticas aliadas inundaron las redes, intentando crear un muro de contención mediático. Sin embargo, las dudas crecían en la opinión pública, sobre todo entre quienes seguían con detalle las actualizaciones. Se cuestionaban la transparencia de la investigación, la veracidad de los argumentos oficiales y la profundidad de la red de complicidades. La desconfianza hacia las instituciones también aumentó, especialmente al observar cómo otros casos similares parecían quedarse sin castigo. En el ámbito político, la presión no tardó en manifestarse. Opositores utilizaron el escándalo para presionar demandas de renuncia y convocatorias a comparecencias, mientras que aliados intentaban mantener la narrativa de inocencia hasta que las investigaciones concluyeran. En paralelo, legisladores y funcionarios buscaron deslindarse públicamente para evitar contagios políticos. El equipo legal de Adán Augusto, conocedor de la dimensión mediática y política del caso, desplegó una estrategia múltiple: consultas con expertos en comunicación, filtración controlada de documentos para desviar atención y la contratación de consultores en manejo de crisis que trabajan en cerrar brechas en la narrativa oficial. Pero, a pesar de todo el esfuerzo, la presión seguía aumentando. Las voces independientes de periodistas de investigación, analistas políticos y expertos en seguridad destacaban la gravedad del caso, la posible impunidad histórica y la necesidad de un proceso judicial transparente y sin favoritismo. Este choque entre la defensa mediática y la evidencia en manos de la justicia crea un escenario no solo legal, sino también simbólico. La lucha por la verdad se juega en tribunales, pero también en la percepción pública, donde cada declaración, cada filtración y cada silencio tienen un peso decisivo. La pregunta que permanece en el aire es clara: ¿logrará Adán Augusto López salvar su carrera política y limpiar su nombre, o el escándalo terminará por sepultar su futuro público?
Lo que sí es seguro es que la historia apenas comienza y las próximas semanas serán decisivas para definir el rumbo de uno de los casos más sonados del país. Cuando la investigación trascendió fronteras, la dimensión del escándalo creció exponencialmente. No solo es un tema de la justicia mexicana, sino que organismos internacionales comenzaron a seguir de cerca el caso, conscientes de que la vinculación de un alto funcionario como Adán Augusto López con redes criminales podría tener repercusiones diplomáticas y de seguridad a nivel global. La DEA y Homeland Security, ya involucradas desde hace meses, compartieron información clave con la Fiscalía Mexicana, fortaleciendo la colaboración que ahora apunta a desmontar una compleja red de lavado de dinero, operaciones ilegales y tráfico que trasciende el continente. En Washington, funcionarios del Departamento de Justicia vigilan de cerca los avances, conscientes de que este caso podría sentar un precedente para la cooperación internacional contra el crimen organizado. Pero esta presión internacional no solo es legal, también impacta la percepción política del gobierno mexicano, poniendo en evidencia las grietas en el discurso de transparencia y combate a la corrupción. Sectores políticos y sociales empiezan a cuestionar la fortaleza del Estado para blindar a sus funcionarios y el real compromiso con la justicia. Los aliados de Adán Augusto enfrentan un dilema. Defenderlo arriesga perder legitimidad ante sus bases y la opinión pública, pero abandonarlo podría fracturar alianzas cruciales en el Congreso y en los órganos de poder. Por eso, detrás de cámaras, ya se negocian pactos, se buscan salidas políticas y se diseñan estrategias para mitigar el daño. En el terreno internacional, México también ve cómo esta crisis afecta su imagen y su posición ante organismos multilaterales. Se ha comenzado a escuchar en foros de seguridad la exigencia de mayor transparencia y la implementación de mecanismos más estrictos para evitar que funcionarios públicos se conviertan en piezas de un sistema de corrupción y crimen transnacional. Además, este caso podría abrir la puerta a una investigación más amplia sobre la influencia del crimen organizado en la política nacional. Se habla de revisar financiamientos de campañas, la relación con grupos empresariales y los vínculos con otros actores públicos en varios estados. Un temblor político que amenaza con mover los cimientos de la clase política mexicana. La presión es tal que en próximos meses no solo veremos audiencias y comparecencias, sino posiblemente reformas legales destinadas a fortalecer los controles sobre funcionarios y sus bienes. Pero la pregunta es, ¿serán suficientes para romper la maraña de complicidades o solo un paliativo para calmar la opinión pública? Mientras tanto, Adán Augusto López permanece en el ojo del huracán, con su futuro político pendiendo de investigaciones que no solo definen su destino, sino también el rumbo de un sistema que por años ha tolerado las sombras en los pasillos del poder. Porque este no es solo un escándalo, es una advertencia para todos. En la era de la información y la vigilancia global, nadie está fuera del alcance, ni siquiera las figuras más influyentes del país. Cuando la investigación alrededor de Ángela Aguilar y el cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a tomar forma, pocos imaginaban que detrás de una figura pública tan joven, carismática y aparentemente ajena a los círculos del crimen organizado, se ocultaba un entramado financiero tan complejo, tan oscuro y a la vez tan meticulosamente protegido. Lo que parecía un escándalo aislado se ha convertido en un reflejo brutal de cómo el poder, el dinero y la impunidad convergen en México.
no estamos hablando únicamente de narcotraficantes o políticos corruptos, sino de un sistema que ha logrado infiltrar las fibras mismas del entretenimiento, donde la fama se vuelve un escudo, la opulencia una pantalla y el silencio la complicidad más sutil. Esta red no solo opera en la sombra, es una maquinaria sofisticada que mezcla contratos internacionales, empresas fantasma, cuentas offshore y propiedades millonarias con rostros públicos y celebridades. La imagen limpia y pulida que proyectan frente a cámaras no es más que una fachada para ocultar operaciones financieras que desafían la ley y la ética. La realidad es que el crimen organizado mexicano, representado por grupos como el CJNG, ha evolucionado. Ya no se limita a transportar droga o ejercer violencia directa. Ahora maneja negocios legales, estructuras financieras complejas y usa figuras públicas como piezas clave para legitimar capitales. Ángela Aguilar, más allá de su talento y carrera artística, ha sido señalada como un eslabón en esta cadena que sostiene una red millonaria de lavado de dinero. Pero más allá de señalar a una sola persona, esta situación abre una pregunta aún más profunda. ¿Cuántas otras figuras del espectáculo, influencers o empresarios están hoy sirviendo como pantallas para ocultar fondos ilícitos? ¿Cuántos contratos, cuántas propiedades, cuántas empresas funcionan como fachadas para sostener una red que atraviesa fronteras y sistemas legales? El caso ha desnudado la complejidad y la penetración del narco en ámbitos que creíamos intocables. Y mientras la opinión pública se divide entre quienes defienden a capa y espada al artista y quienes piden justicia sin medias tintas, la investigación sigue su curso con datos, pruebas y evidencias que no se pueden ignorar. Las autoridades federales han dejado claro que este caso no es un episodio aislado ni una persecución mediática. Es la punta visible de una investigación que abarca a funcionarios, empresarios, productores y otros artistas que directa o indirectamente forman parte de un ecosistema donde el dinero ilegal encuentra caminos para blanquearse. Además, la involucración de la Unidad de Inteligencia Financiera y la DEA indica que este caso tiene alcance internacional. Las conexiones con paraísos fiscales, contratos en el extranjero y la triangulación de recursos confirman que el lavado de dinero ya no es un delito local, sino un fenómeno global que requiere cooperación y coordinación entre agencias. La historia de Ángela Aguilar es un espejo en el que México debe mirarse con honestidad. Un país donde las estructuras de poder y crimen se entrelazan con tanta sutileza que los límites entre lo legal y lo ilegal se desdibujan. Donde la fama puede ser tanto una bendición como una trampa. Y donde la responsabilidad no puede eludirse con discursos o emoticonos en redes sociales. El problema no es solo la artista, ni su familia, ni siquiera su círculo cercano. El problema es el sistema que permitió, durante años, que este tipo de operaciones prosperara sin mayor escrutinio. La falta de regulación efectiva, la corrupción en notarías, la negligencia mediática y la omisión de autoridades han creado un caldo de cultivo ideal para que el dinero sucio se disuelva entre contratos, giras y propiedades lujosas. Y mientras algunos intentan minimizar el asunto con excusas como la juventud o la supuesta ingenuidad, la verdad es que en el mundo actual, las celebridades manejan estructuras empresariales tan complejas como las de políticos o grandes corporativos. Firmar un contrato internacional, abrir empresas o gestionar marcas no es algo que se haga a ciegas, y ahí radica la responsabilidad. Este caso ha dejado en evidencia la necesidad urgente
de una reforma profunda en la industria del entretenimiento y en el marco legal que regula las finanzas de figuras públicas. No se trata solo de perseguir culpables, sino de crear mecanismos de transparencia, control y auditoría que eviten que la fama sirva como escudo para actividades ilegales. Al mismo tiempo, la sociedad tiene un papel fundamental. No podemos seguir admirando a quienes mantienen estilos de vida inalcanzables sin cuestionar el origen de esos recursos. No podemos permitir que la cultura del silencio y la impunidad se siga reproduciendo. Informarse, exigir rendición de cuentas y apoyar investigaciones independientes son pasos esenciales para romper esta cadena.